28 de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, acuérdate que todas las notas después van a nuestro canal de YouTube. Allí las podés tener, las podés volver a escuchar, podés retroceder, podés volver para adelante. Así escuchás todo lo que nos fueron diciendo. Acuérdate que Política y Punto tiene su playlist, Política y Punto 2021. Allí encontrás todas las notas de este ciclo. Que ya le queda poco al ciclo, ¿no? Vamos a recibir nosotros en esta mañana al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Funes, el doctor Martín Papini, que ya está para charlar con nosotros. Secretario, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Bien, bien. Usted, yo vuelvo a decir lo mismo. Lo que digo fuera del aire, yo lo sostengo en el aire. Usted es un secretario que defiende un elefante sentado en la punta de la municipalidad allá arriba. Es un muy buen secretario de Gobierno porque esa es la función del secretario de Gobierno. Usted tiene que defender la gestión y ser el secretario político que se pelea por ahí. Sí, en realidad, en este caso particular de esta tarea, nosotros estamos muy comprometidos con el proyecto de rol y el proyecto político y sinceramente las cosas se hacen bien, más allá de que, bueno, todo es opinable, lógico. Algunos pueden decir que no es oportuno o que no están de acuerdo, pero realmente las cosas se hacen bien, se hacen pensadas, podemos afectar algún interés, pero siempre en beneficio de la comunidad. Así que, en general, no es que defiendo lo indefendible, defiendo las convicciones nuestras y las políticas públicas que llevamos adelante. Empecemos con algunas preguntas que hacen inherente. ¿Se hizo una autocrítica después del resultado de la elección? Se hizo un análisis detenido, pero también te tengo que decir que la gestión sigue. Nosotros tenemos un compromiso con la comunidad y por ahí todo el esfuerzo post elecciones los pusimos justamente en eso, en la función que tenemos cada uno. En el caso mío, como decís vos, la función de la Secretaría de Gobierno es muy importante, así que realmente el esfuerzo lo pusimos en nuestras funciones cotidianas. Lo que no obsta que sí, después eventualmente, quizá en otra época un poco más tranquilo, hagamos sí una autocrítica o una reflexión aún mayor. Pero ahora básicamente sí se hizo un análisis, pero también se está trabajando mucho. Fíjate que yo vengo en este momento de la municipalidad, corté y vuelvo ahora en un ratito a seguir trabajando cosas que por ahí quedan en la semana y que con la atención diaria a la gente, a la ciudadanía, se van demorando. Entonces más tranquilo, por ahí leer algunas cosas con más detenimiento, más tranquilidad, las hacemos los fines de semana. Así que fíjate vos que la verdad que el tiempo es bastante acotado y tratamos de usarlo para el beneficio de la comunidad. ¿Hay una planificación de la ciudad de la mano de la gestión Santa Croce? Sí. Hay pilares que son muy, muy importantes, que yo realmente destaco y por ahí justamente que, como vos bien decís, en el vértigo de la gestión uno no se detiene, pero realmente en lo que es planificación hay directrices que son muy importantes y son estructurales y realmente, sinceramente te digo, hablando por ahí con otros funcionarios, inclusive con gente de la misma oposición, acordamos algunos temas que son directrices y bueno, en esos temas directrices yo te digo que uno de ellos es la planificación. Por ejemplo, te voy a dar un caso, lo que son algunas habilitaciones. Acá en Funes vienen mucha gente, muchos inversores porque están atraídos por cómo está Funes hoy en día y realmente la decisión nuestra es hacer un análisis minucioso de cada comercio, de cada barrio que se intenta, digamos, tener muy controlado lo que es justamente Funes hacia el futuro, porque una vez que vos habilitás, una vez que vos autorizás, después ya si no lo hiciste a conciencia realmente pasa a ser un problema, como fue en su momento Funes City. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay directrices generales que, bueno, que obviamente el intendente es muy claro y nosotros la seguimos. Así que sí, hay planificación. Yo creo que acá le hago una crítica constructiva. Yo creo que esa planificación se debería dar a conocer cuál es, porque particularmente desde afuera no sé si se ve tanto que haya una planificación de la ciudad. ¿No será que la planificación de la ciudad hoy está a cargo de esos privados que vienen a traer esas propuestas que usted me habla? No. Y no me refiero solamente a barrios privados, a emprendimientos. Te entiendo perfectamente. En realidad lo que es muy interesante la charla y obviamente excede
el programa porque da para mucho más y el ámbito será el consejo en su momento. Vos sabés muy bien que la planificación es en base a ordenanzas y algunas ordenanzas quizás han quedado un poquito desactualizadas con los nuevos emprendimientos o las nuevas propuestas, así que quizá lo que en realidad es lo que una cuenta pendiente es una modernización de la normativa en cuanto a planificación. Pero bueno, en base a lo que tenemos, que es bueno también, yo creo que está bastante ordenado. Yo, por ejemplo, ahora sí haciendo hincapié, y es una pregunta que me está llegando en este momento, ¿cómo va a salir la gente de esos barrios privados nuevos que se van a instalar en la zona norte de la ciudad? Porque allí ya hay una gran afluencia de gente y de vehículos. ¿La infraestructura está pensada para que se sumen más emprendimientos? Mira, yo creo que la parte norte de la ciudad justamente es la que mejor se puede trabajar, porque justamente está todo por hacer, o mucho por hacer. Hoy en día la parte norte, como decís muy bien, lo que es el tránsito podría salir por la calle Tomás de la Torre, haciendo obviamente un trabajo de pavimentación, uniéndolo con Rosario. Tenés Pedro Arríos, pero también en ese desarrollo norte tenemos arterias que se pueden hacer de cero. Y ahí es donde tenemos que poner el acento, lógicamente, en que justamente, ejemplo, la que pasa por el canal, atrás del canal Salvat, ¿no es cierto?, que son arterias que se pueden hacer de cero con las debidas condiciones para que sea fluido el tránsito. Entonces, justamente, la parte norte yo creo que al contrario, es la que más se puede desarrollar. Con referencia a lo que se viene en la ciudad, es un debate que los concejales están por dar, para que ya creo que comenzó, es el tema del urbanito. El intendente dijo que el urbanito iba a ser gratis. Bueno, yo le digo al intendente que tiene que decirlo de distinta manera. Va a ser gratis para el que suba, pero alguien atrás de esa gratuidad tiene que pagar, ¿o no? Sí, lógicamente. El sistema de transporte urbano, como en general todos los transportes, inclusive de distintas especies, no solo el urbanito, sino el transporte interprovincial o el mismo ferrocarril, vos sabés muy bien que en muchos casos son inclusive deficitarios, pero bueno, cumplen una función social que es importantísima. Así que de algún lado los recursos tienen que salir. Se puede hacer un aporte a nivel nacional, un aporte a nivel provincial, pero la municipalidad tiene que poner su parte, y es o bien cobrando la tarifa o bien una cuestión solidaria, como muy bien dijiste vos, incorporando un pequeño monto a la tasa para que en forma solidaria justamente el que más necesita el transporte pueda utilizarlo. Pero escúcheme, yo le voy a decir una cosa. Yo con esos 200 pesos me quiero comprar un helado. No, ¿por qué tengo que solidarizar? A mí se me rompe esta consola. El municipio va a ser solidario y la va a cambiar, va a aportar todos los oyentes, porque sí, inclusive sí, esto es un bien común. Yo te entiendo, la pregunta es clara, pero bueno, acá la solidaridad es el bien común, digamos, hay un interés superior que es la comunidad en general. Entonces hay que hacer a veces un pequeño sacrificio especial para que en general la comunidad y sobre todo los sectores más vulnerables, obviamente que yo creo que a cualquier persona le gustaría tener su movilidad propia. Bueno, para el caso que no se pueda tener la movilidad propia y el tema del transporte de remis o taxi sea muy oneroso, justamente me parece totalmente justo que, por ejemplo, las empleadas domésticas de zona 5 puedan ir a trabajar en un medio, bueno, en este caso gratuito, a sus trabajos, ¿no es cierto?, que generalmente están en el centro o de la ruta hacia el sur. Y lo hagan en forma rápida, lo hagan en forma cómoda, lo hagan en forma eficaz. Entonces, bueno, a eso me refiero. Pero el transporte urbano lo puede usar cualquier persona. Es más, justamente sería una muy buena herramienta para descomprimir un poco el tema del tránsito. Y te digo más, se pensó especialmente el recorrido que pase por las escuelas públicas, justamente. Entonces me parece que tiene un fin superior y yo creo que vale la pena hacer un pequeño esfuerzo. Igualmente, también te adelanto, esta es una primera etapa experimental y obviamente que nosotros queremos ampliar ese recorrido para que llegue a la mayor cantidad de barrios posibles. Así que bueno, a los vecinos yo les digo que tengan, a los que todavía no llegó, un poquito de paciencia y a los que bueno tienen que contribuir, que lo hagan totalmente seguros de que esos recursos, que son, digamos, en forma individual, muy poquitos, pero que ayuda mucho a la municipalidad para sostener el servicio, van a una cuenta especial, no van a rentas generales, lógicamente,
y es exclusivamente para sostener el transporte urbano de pasajeros en este caso, ¿no? Mire, Secretario, sí. A ver, primero, como vecino de Zona 5, me siento muy halagado que piensen en nosotros para incluirnos en el diseño del transporte, pero una realidad que el principal problema de Funes es la exclusión de las zonas de las garitas, principalmente de Garita 13 en adelante, que solamente cuentan con 2 líneas de colectivo que los dejan en la ruta y no recorre todo el interior de los barrios. Entonces, por más que Zona 5 durante mucho tiempo ha estado desconectado, una cuestión del colectivo, a ver, yo me bajo enfrente de la parroquia y camino 10 cuadras. Uh-huh. O sea, hay gente que tiene que caminar muchísimo más para llegar a su casa. Entonces, cuando se debió haber planificado la idea, por más que ustedes ahora consideren que es un experimento y que posteriormente el recorrido se puede ampliar, me parece que haber tenido en cuenta la zona este y principalmente la zona oeste de Funes hubiera sido muy importante. Yo entiendo totalmente la lógica de, bueno, la gente que tiene que trabaja especialmente en la zona sur, es una realidad que hay y es verdad, y es muy valioso que ustedes lo tengan en cuenta, que puedan viajar, vos decís tal vez de manera gratuita de una punta a otra de la ciudad, está perfecto, pero me parece que con esto no alcanza, porque un poco toda esta zona, especialmente la del pueblo, ya está cubierta por el transporte público. Entonces quedamos en la lógica, una lógica centrista, porque realmente vos agarrás un plano de Funes y el recorrido urbano es del centro, donde lo único que importa es la zona principal del pueblo, mientras que los extremos, que son las zonas más desconectadas, siguen con la misma problemática de siempre. Y si un vecino viene y plantea, ¿por qué tengo que pagar un servicio que ni siquiera puedo usar? Está en todo su derecho. Tal vez el vecino en Zona 5 va a decir, bueno, está bien, pagaré 200 pesos en la TGI todos los meses, pero voy a poder tomarme el colectivo todas las veces que yo quiera. No sé cómo va a ser la cuestión de la frecuencia, de los recorridos, si es que antes estaba el famoso enlace que pasaba 2 veces por día, no sabemos cómo va a ser eso. Pero el vecino que vive en la 17, la verdad que no... Mira, yo déjame por ahí dar una opinión al respecto. Lo que vos decís es parcialmente cierto, no es totalmente cierto. ¿Por qué te lo digo? Vos tenés que hacer un poquito de historia para entender el fenómeno actual. Funes se desarrolló históricamente de este a oeste. En ese contexto, históricamente, muchos años atrás, transitaba por la Ruta 9, el Villa Diego, el Monticas, en definitiva, las líneas que unían Rosario, Funes y Roldán. Y la zona oeste no tenía una gran extensión de norte a sur, me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el sistema de este a oeste, el corredor este-oeste, estaba cubierto por las líneas interurbanas que se llaman. Esas líneas interurbanas justamente después fueron desapareciendo. Ahora, bueno, han cambiado la empresa, pero en definitiva siempre hubo un servicio este-oeste. Lo que nunca se desarrolló fue el corredor norte-sur, y vos la máxima extensión la tenés en el recorrido, que fíjate vos después detenidamente, en el recorrido del urbanito que va desde casi el extremo norte hasta casi el extremo sur. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Vos tenés casi la misma extensión hoy en día, porque no te olvides que, como hablábamos recién con Nicolás al principio, fíjate que inclusive se va a desarrollar aún más hacia el norte la ciudad. No, a ver, el proceso de integración es admirable, es admirable. Pero hay gente que no puede ir de una punta a la otra. ¿Qué pasa? Históricamente, bien o mal, con los defectos, obviamente, y virtudes, el sistema de transporte de este a oeste siempre tuvo lugar. Y ese boleto que paga el pasajero también en parte está subsidiado. Quizá no en una tasa municipal, pero tiene aportes nacionales, tiene aportes provinciales. ¿Qué te quiero decir? Ve quizá ese vecino, que tiene razón en algún punto, que él está solventando quizá el sistema actual. Por eso te digo, nosotros estamos estudiando, o vamos a estudiar de acuerdo a los resultados, los nuevos recorridos. Pero también no es menor que a su vez el que utiliza ese servicio, también a su vez, me refiero al de este a oeste, también está subsidiado en parte o por la provincia o por la nación, y quizás se diluye porque, bueno, no tiene la inmediatez de la comunicación que tenemos acá con la ordenanza que se está discutiendo. Y también, obviamente, me puede decir, bueno, y el que tiene auto no lo usa nunca. Bueno, pero el servicio se pone a su disposición. Entonces, hoy en día arrancamos por el corredor norte-sur porque, como muy bien, y esto lo hablamos siempre con Rolly en su momento, nos determinó esto, es que las gestiones anteriores, provinciales me refiero,
le dijeron a Rolli en su momento, cuando estaba peleando por un urbano nuestro, le dijeron, señores, nuestra obligación es unir ciudades, es decir, nos habían dejado como comunidad totalmente aislada. Entonces, bueno, ahí fue que en campaña, cuando todavía no era intendente, empezamos a trabajar y dijimos, cuando seamos gobierno, lo primero que vamos a hacer es vamos a integrar nuestra comunidad. Este es un primer paso. Y hoy en día, aunque vos no lo creas, Funes es tan extenso casi de norte a sur como de este a oeste. Por eso lo urgente era empezar a unir norte-sur. Y bueno, y sí, obviamente, vamos a llegar. Vos tenés barrios como Don Mateo que lógicamente se han extendido muchísimo hacia el norte en el extremo oeste. Funes Town, ¿entendés? Entonces también allá vemos un avance hacia el norte y el sur. Pero bueno, ya va a llegar. Nosotros hablamos con los vecinos y les decimos que tengan confianza, que nosotros generalmente tratamos de articularlo de la mejor forma posible. Esto, como muy bien dijiste vos, tiene un costo. Tendremos que ver bien los costos después de 2 o 3 meses de recorrido y decir, bueno, cómo podemos ampliarlo y cómo se va a financiar. Justamente para no seguir incrementando la tasa. Después, bueno, habrá que buscar otra fuente de financiamiento. Pero bueno, poquito, yo para llevarle tranquilidad al vecino que vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posible y hacer las gestiones también para que esos corredores este a oeste, que son líneas que llegan a Rosario, también puedan ampliar ese recorrido, por ahí entrar a Funes Town, las que llegan hasta ese lugar, y bueno, y no tener que desviar el recorrido del urbanito. Yo voy a coincidir con mi compañero que en la parte anterior, cuando hablábamos del urbanito con Mauro Míguez, la cuestión de solidaridad dentro de la TGI, que a mí ya me tiene los globulinos por no sabe dónde, porque ya fuimos solidarios con la zona 8 y 9 cuando se inundaron, seguimos siéndolo, que supuestamente es para toda la ciudad ahora, y como así somos solidarios con los clubes, somos solidarios con un montón de cosas. Yo creo que la solidaridad tiene que nacer de la persona, no de alguien de que el Estado lo imponga. Pero si usted cree que esto es, o la gestión cree que esto es lo mejor, probaremos. De todas formas, me parece que seguir incrementando los gastos en la TGI sin hacer una reforma tributaria, que claramente ya el intendente no va a encarar porque le quedan 2 años de mandato, me parece que es un error, porque la tasa ya está llena de cuentas especiales. Lo hablábamos recién con el concejal Míguez, haciendo referencia a esto. Más allá de que ustedes han encaminado muy bien la parte administrativa del municipio, refiriéndose a pagos y a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de proveedores y demás, y salario de los empleados, obviamente, pero me parece que necesita una reforma tributaria esta ciudad, porque sigue creciendo, sigue sin tener esa reforma, para que en algunos casos algunos pagan más TGI que un campo inclusive. Yo en eso coincido plenamente con vos, y también te doy la derecha en el punto de que aunque después, si querés, te lo alcanzo, te lo paso para que lo puedas ver. Fue una de las inquietudes iniciales, es una de las premisas que tenemos, pero como muy bien dijiste vos, una reforma tributaria no se hace de un día para el otro. Nosotros firmamos un convenio con el CIT, que es Catastro, como se conoce comúnmente, para que justamente nos empiecen a brindar información, y nosotros a ellos, para elaborar un proyecto que sea justamente más justo. Muy bien ahí, por eso te digo que yo coincido con vos. El tema es que justamente hay que analizar las 27.000 cuentas, hay que establecer un criterio de equidad, que puede ser el criterio del valor del terreno y la construcción, que podría ser un criterio, no por metro cuadrado me refiero, el de las cuentas especiales, si convienen o no, porque la cuenta especial, en el caso, por ejemplo, ahora del urbanito, le da la seguridad al contribuyente de que eso va específicamente a ese destino. Yo quiero destacar esto: nosotros volvimos a poner en el centro, en el eje de justamente de su función, a la cuenta especial. Vos no te olvides que gestión anterior, particularmente la anterior, con las cuentas especiales, sinceramente no tuvo ningún tipo de reparo en utilizarlo en rentas generales. ¿Qué quiere decir? Se desvirtuó totalmente. Sí, aseguro se lo llevaron preso ahí. Exactamente. Bueno, justamente ahí es donde la comunidad, o por ahí,
tiene que justamente poner el ojo, porque son los recursos que cada uno de nosotros pagamos, ¿no? Pero en ese caso nosotros las cuentas especiales las destinamos exclusivamente para su fin, te lo pueden decir los clubes, bueno, bomberos, si se crea el urbanito, pero también justamente puede pasar, como mencionabas vos, que hay personas que estén en desacuerdo porque justamente no utilicen el urbanito o no le interese el funcionamiento de los clubes. Y bueno, yo prefiero que vaya a renta general y que el Estado decida. O a lo mejor con esos 200 pesos solidarios quiere colaborar en un comedor. Está bien. Y no en el urbanito. Igualmente yo te adelanto que ojalá podamos seguir, digo ojalá porque es una de las premisas que también tenemos, y ojo que trabajamos mucho y en 2 años se pueden hacer muchas cosas. No descartes porque es una de las premisas del gobierno justamente el análisis de otra forma de contribución. Y bueno, es que es necesario porque la ciudad sigue creciendo, ¿sí? Y es necesario otra forma de contribución para, aparte de ordenar lo que ya está y ordenar lo que venga. Y en ese contexto te digo, por eso, ya está firmado, ya se firmó oportunamente, Rory lo firmó con las autoridades de catastro justamente, el sistema de provisión de información recíproca, justamente para lograr una fórmula que sea lo más justa posible. Y estamos trabajando, bueno, a veces lamentablemente hay otra urgencia, bueno, y tenemos que relegarlo un poquito, pero bueno, son los grandes temas que por ahí tenemos que avanzar. Le quería preguntar por vengo preguntándole porque esto llegó al Consejo Deliberante, inclusive nosotros le dimos la posibilidad a una empleada que charlara aquí con nosotros. El concejal Mauro Míguez dijo que esto es violencia de género, inclusive. ¿Qué sucede con la empleada Michau? Bueno, yo, a ver, más allá de lo que sucede, no comparto que sea violencia de género, sinceramente, porque no la hay, por eso mismo. En este caso es una trabajadora como si fuera un trabajador varón, digamos. No es que hay un trato ni discriminatorio ni violencia de género. En este caso, y obviamente yo ahí sí voy a ser muy cuidadoso porque creo que hay hay actuaciones... Todavía no hay actuaciones legales, pero la trabajadora ha ingresado algún tipo de reclamo, entonces mejor ya está la parte jurídica, y bueno, en eso voy a ser cuidadoso porque bueno, es muy delicado el tema de que alguna opinión que yo pueda dar y por ahí la propio abogado de la trabajadora o nuestros cuerpos letrados me den un tirón de oreja, porque bueno, realmente hay que tomarlo con la mayor seriedad y se expedirá la autoridad administrativa sobre el planteo de la trabajadora y eventualmente, si no está conforme, tiene la acción contencioso administrativa que se llama, que ahí tendrá todas las garantías de un juez, en el cual irá a la Municipalidad de Funes en igualdad de condiciones, totalmente en igualdad de condiciones con la trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier trabajador tenga la plena certeza de que no se persigue a nadie, ni obviamente menos por una cuestión de género ni ninguna otra, y que eventualmente si se toma una decisión que lamentablemente le sea adversa, siempre tiene la posibilidad de ir a la Cámara Contenciosa Administrativa, que nos pone en un pie de igualdad total y absoluta con el trabajador. Miren, yo le voy a explicar una cosa, por lo mejor usted sí. No viene seguido acá, pero yo antes de poner algo al aire, yo soy muy cuidadoso. Sí, lógico. Y yo me he tomado el trabajo, hay unas carpetas así altas, así, que tiene la empleada. Allí hay, de hecho, tengo algunas fotos de eso también. Tengo información de que se expide el colegio de licenciados al cual pertenece. Notas firmadas por Miguel Celada, como ahora jefe de personal. Notas firmadas por el área en la que ahora está, cambiándole de horario, corriéndola de turno. ¿Por qué le digo esto? Porque usted me dice, nosotros tenemos que ser serios. Yo soy muy serio en lo que yo hago en mi trabajo. Y yo leo antes de sacar algo al aire. No saco cualquier cosa al aire. Entonces, me parece que allí hay que tener cierto cuidado, porque ustedes están administrando los fondos que son de los funenses. Si esto termina en un juicio, y esto está grabado hoy 4 de diciembre, lo vamos a pagar todos los funenses.
Entonces en esto hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que yo administro esta radio, y están sobre los bienes de los socios, que son los que me dan la representatividad a mí para poder hacerlo. Pero ojo, porque acá vamos a terminar en un juicio. Yo hablé con el sindicato el otro día y esto va a terminar mal. Yo creo... Mira, yo te voy a comentar una cosa, Nicolás. Para que tengan conocimiento, y está formalizado en convenios, nosotros hoy estamos justamente haciéndonos cargo de juicios muy importantes en donde la municipalidad de Funes fue condenada. ¿Qué te quiero decir? Lamentablemente, por eso, esa precaución que obviamente nos marca, hubiera sido bueno que también se la marquen a cada una de las administraciones anteriores, porque sinceramente estamos hoy haciéndonos cargo yo le he marcado, muchas. A mí me costó que a un funcionario que usted tiene hoy le venían a pegar a la radio por marcarle cosas a una gestión. A un periodista que usted tiene hoy en funciones le vinieron a pegar a esta radio porque yo le marcaba lo mismo que le estaba marcando a usted. Bueno, por eso. O me quisieran bajar la antena. Más allá de eso, cuando se asumió la gestión en el año 2019, lo primero que hicimos fue justamente revisar caso por caso sobre los nombramientos, sobre los pases a planta y sobre las prestaciones efectivas de servicios. En muchos casos no se encontraron ni siquiera quién era la persona. ¿Qué te quiero decir con esto? No había una efectiva prestación de servicio. Obviamente que se rescindieron los contratos automáticamente. Mirá si no hemos cuidado el bolsillo de los funenses. Y vos sabés muy bien que empezamos con un pasivo de 400 millones de pesos en proveedores y hoy cualquier proveedor te puede decir que se paga en tiempo y forma. Se adeudaban salarios casi por 3 meses y hoy, en realidad ayer día 3 de diciembre, se le depositó el sueldo a los trabajadores. ¿Qué te quiero decir? Cuando por ahí teníamos inclusive hasta unos días más, preferimos hacerlo unos días antes. Pero eso yo se lo reconocí hace un rato. Te digo, ¿por qué? Porque lamentablemente digo lamentablemente porque no es grato tomar a veces alguna decisión de este tipo. Algunos nombramientos y algunas categorías y pase a planta para el área jurídica, digo para el área jurídica porque siempre el intendente previamente, para que justamente no se comprometan los derechos de la municipalidad, pide un informe al área jurídica. El apoderado de ese entonces estimó que había una serie muy importante de categorías y algunos pase a planta que no reunían los requisitos legales, porque se hicieron entre gallo y medianoche antes de que se vaya la gestión anterior, porque realmente no se daban las condiciones de legalidad del caso. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a tomar resoluciones. Esas resoluciones fueron notificadas, que son las que decís vos. Y obviamente y lógicamente, algunos de esos trabajadores entienden que tienen que ejercer su derecho de defensa. Bueno, es lo que está haciendo por en eso, este caso. Por eso yo le he preguntado por este caso pero particular. ¿qué te quiero decir? Hay un dictamen que está fundado y que después oportunamente hay un juicio. Está firmado por usted inclusive. No, pero el dictamen es del área jurídica. Por eso uno firma la resolución porque tiene las competencias, pero nos basamos estrictamente en el dictamen jurídico, que lo hace un abogado, que en este caso era un abogado muy conocido y especializado en derecho administrativo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no fue una idea del intendente, ni de quien te habla, ni de ningún funcionario. Ese dictamen va a ser el que, si esto llega a una instancia judicial, va a fundamentar la defensa, y que si es una instancia judicial que es pública, obviamente lo compartiremos para que justamente la comunidad vea los fundamentos que tiene la municipalidad. Así que bueno, y si arrimase nueva prueba la trabajadora y tuviéramos que revocar el acto, se hará. Acá no hay ningún tipo, por eso te digo, ni de persecución, ni de hostigamiento, ni de nada similar. El abogado que hizo el expediente no está más, me dijo. No está más. Lo echaron. Bueno, yo le digo lo mismo. Yo no le hablo de los empleados en general. Yo le hablo casualmente de esa empleada.
porque está en el Consejo Deliberante, fue a hablar con los concejales, les pidió a ustedes que interceda inclusive hasta políticamente, porque el decreto que firma el intendente Barreto pertenece al año 2018, inclusive no era un año de elecciones tampoco. O sea que tampoco se puede tomar. Esto yo ya lo leí, secretario. No se crea que yo no me informo antes de sacar algo al aire. Y obviamente antes de preguntarle a usted, que usted tiene mucha más información que yo, porque usted está dentro de la municipalidad. Se imagina que si yo o Moncalvillo voy a pedir algo a la municipalidad de este tipo, no me lo van a dar. Esto lo tengo todo porque leí el expediente que está dando vueltas, que inclusive ya llegó a Festram, a la provincia de Santa Fe. Por eso yo le digo, yo creo que a lo mejor, y una empleada que tiene ganas de trabajar, porque en estos micrófonos dijo que tiene ganas inclusive, y esto los beneficia a ustedes, a la gestión, y se lo digo porque está grabado, inclusive dijo, yo tengo ganas de ejercer mi trabajo como corresponde, como empleada como corresponde, porque a mí me gustaría trabajar como trabaja el intendente. Lo dijo acá en estos micrófonos. O sea que por eso me llama mucho la atención de que se siga con esto adelante, sabiendo que yo le digo porque yo fui inclusive una de las personas que en algún momento, no con la municipalidad sino con un privado, tuve una instancia laboral, entonces conozco cómo es. Aparte estudió Derecho y mi hermano está casi a recibirse de abogado, así que conocemos las filas un poco de las universidades de las leyes. Pero bueno, yo creo que me parece que tiene que rever la situación. Le dejo esa tarea a lo mejor, usted que es el secretario más político de la gestión, para que la revea, porque creo que a lo mejor si se sienta a hablar con la empleada se puede resolver. Yo creo que hablando mucha gente se puede llegar a entender, y usted le podrá explicar por qué le retiró la categoría, no usted sino la decisión que se ha tomado de retirar la categoría, y la empleada podrá argumentar teniendo los papeles, que tiene todo firmado, todo estructurado, todo allí. Me parece que no es algo muy difícil. Mira, yo particularmente no tengo ningún inconveniente, más ella está prestando funciones y ojalá que lo haga lo mejor posible en donde está asignada. Lamentablemente, en este caso... Pero una licenciada pasando currículum. Lamentablemente, en este caso, ya hay una intervención, por eso te lo remarcaba antes, del área jurídica, y ella tendrá sus patrocinantes, y más allá del buen diálogo que podamos tener, bueno, esta cuestión hay que dirimirla en los estamentos que son idóneos, ¿no? Por eso te digo. Creo que muy bien dijiste vos. El sindicato estaba esperando que diálogo con ustedes, por lo que yo hablé el viernes. Yo tengo diálogo personalmente directo, diálogo sobre este tema, agenda abierta. Sobre este tema puntual estamos ellos hablando. Se sientan conmigo en este caso y tratamos numerosos temas. ¿Por qué digo? A ver, si el empleado no sirve, hay que echarlo. O sea, a ver, yo acá no aguanto parásitos. Si acá no funciona, lo echo. Entonces, hagamos lo mismo. La empleada no sirve a lo mejor, o no cumple la función que tiene que cumplir, y en esto, ahí sí le doy la derecha al gobierno, en que si no funciona, si el empleado no sirve, ahora el argumento no puede ser no la quiere nadie, no, eso no puede ser el argumento, porque usted sabe que legalmente eso no sirve. El argumento tiene que ser: no cumple con su trabajo, llega tarde, viene fuera de horario, no hace las órdenes que le damos. Eso tiene que ser el argumento para poder despedir a un empleado, y tiene que estar bien documentado. De todas formas, yo le vuelvo a lo mismo, más allá de que usted me dé una respuesta o no. Desde el ángulo que lo está planteando vos está un poquito distorsionado, porque no es el fondo del asunto, pero bueno. No. Por eso no estamos hablando de si, en este caso, por eso digo, si es buena o mala. No, pero estamos hablando de que hay una gestión que tomó una serie de determinaciones en su momento que fueron revisadas por esta gestión, particularmente, por eso te vuelvo a reiterar, por el área jurídica. No lo hicimos, digamos, personas que pertenecemos al gabinete político, lo hicieron abogados que pusieron su firma, ¿no es cierto?, en el escrito, en el dictamen particularmente, del cual luego, obviamente, después se toma el acto, ¿no es cierto?, la decisión. Pero esto no fue ni una cuestión alocada, ni una decisión tomada sin el debido mérito. Justamente se analizó el dictamen del profesional, como varios más. Por eso te vuelvo a reiterar también. Sí, me consta. Ahí está donde yo también te hago hincapié, que no hay ni persecución, ni cuestión de género, ni nada. En esa ocasión se revisaron contratos y nombramientos de varones, de mujeres, digamos,
todos por igual, no era por una cuestión. Ojo que la violencia de género también puede ser contra un hombre, no hace falta que sea contra una mujer. No, seguro, pero por eso son cuestiones estrictamente en este caso, jurídicas. Le quiero preguntar, ¿es necesario tanto asfalto en la ciudad? En el plan que ustedes tienen de gobierno, mi pregunta apunto aquí la baso. La baso en que algunos vecinos inclusive se han quejado de que no querían el asfalto más allá de que usted me va a decir ahora que existe el registro de oposición. Yo el de mi calle Mitre no lo vi nunca. Pero el caso eso para ahí también es una apreciación un poquito subjetiva, si es tanto o tan poco. Nosotros lo que encontramos fue una ciudad que no tenía ningún tipo de servicio, ni tenía muy poca agua potable, muy poco gas, casi nada de cloaca, casi nada de pavimento, casi nada de obra hídrica realmente importante. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros tenemos que darle un mínimo estándar de servicios a esta ciudad para que se pueda desarrollar. Vos fijate que lo que se estuvieron pavimentando son estrictamente ejes primarios, estrictamente. La idea es que ningún vecino tenga que hacer más de 3 cuadras de su casa para acceder a algún asfalto. Nada más que eso. Si vos me decís a mí, y falta inclusive, porque justamente sabemos que falta. Así que en ese contexto para mí no es que hay tanto asfalto, en realidad falta. Y justamente, le pregunto por la planificación que ustedes tienen en el marco ese. Sí. La planificación son primero ejes primarios y después que en cada barrio cada vecino no tenga que hacer más de 2 o 3 cuadras para acceder a una vía pavimentada. Ese es el criterio. Uno de los criterios. Por eso te digo, si vos me decís que tenés que hacer más de 2 o 3 cuadras, te quiero decir que hay muchas cuadras que todavía no están pavimentadas y que no se van a pavimentar por una cuestión lógica de recursos, porque también esos recursos se aplican a otras obras. Vos pensás que ahora tenemos la suerte de anunciar lo que es todas las cloacas para Funes R, los troncos, los solares en Villa San Juan e inclusive Villa Golf y los aljibes, que es una obra monumental, una obra de un costo impresionante y que le va a traer una calidad nos va a mejorar la calidad de vida a todos, porque yo inclusive soy vecino de Funes R, así que justamente me llega esto muy, muy de cerca y lo aceptamos con mucha alegría. ¿Qué te quiero decir? Hay un sinnúmero de obras en marcha, no solamente lo que es asfalto. Asfalto es una parte importante. Pregunté casualmente por el asfalto porque le quería saber cuál era el Yo creo que a mucha gente tenía. le cambió la vida para bien. Mucha gente, como hablábamos antes y vinculándolo un poquito al tema del colectivo, tenía que ir a tomar el colectivo y llegaba los días de lluvia totalmente embarrado, iban a trabajar y ya no podían ni siquiera entrar a trabajar. Entonces un asfalto me parece que es mejorar la calidad de vida. Con referencia a las cloacas que usted recién tocó el tema, hay varios barrios que nombró, una obra muy grande de obra de cloacas. Bueno, es una obra bastante mugrienta, por así decirlo, molesta porque hay que romper, y eso le quería preguntar. A veces sucede que no se puede coordinar primero la obra de cloacas y después el asfalto, porque en el caso del barrio Los Troncos, allí Mitre va a haber que romperla y volver a arreglarla. Mirá, lo que se hace, lo que se pudo hacer en algún caso es el entretrabado, que es digamos, se levanta fácil levantarlo. Exactamente, y se vuelve a poner ahí sobre arena y no tiene mayor costo. Donde ya había asfalto, porque lamentablemente si no, vos sabés que las obras hay que hacerlas en un plazo, si no, o no te asignan los recursos para las obras nuevas. Se lo pregunto para que usted se lo cuente a la gente. No, seguramente. Yo lo conozco el sistema. Muchas veces justamente lo que pasa, porque obviamente también nosotros tratamos de gastar la menor cantidad de recursos, pero si nosotros no hacemos ese asfalto, no podemos rendir esos fondos y no nos habilitan para nuevas calles. Lamentablemente, sabiendo que quizá en un año por ahí pasará cloaca, pero bueno, es preferible hacer la obra de pavimento y la siguiente y no que se frene el pavimento. La obra contempla, o sea, poner la rotura, poner los caños y volver a arreglar, digamos. Pero también no es menor que hoy en día con las tecnologías que hay y en eso por ahí haciéndolo de antemano con ASA, sobre todo con ASA, que es la empresa de aguas de la provincia, y un poco en menor medida con ENOSA, pero también los desembolsos de ENOSA son mayores, nos permiten más flexibilidad. A veces también la traza se puede pasar por la vereda, en los lugares donde no hay vereda.
Claro. Entonces ahí no hace falta romper ningún pavimento. Claro. Y por las arterias que cruzan, puede hacerse con tuneleras, que se llama, por debajo del cruce de calle, por debajo del pavimento, sin afectarlo. Estoy hablando un poquito de lo que me comenta mi secretario de Planeamiento y Obra. Vos sabés bien que yo no tengo conocimiento en ingeniería, ni en arquitectura, ni en obras civiles, pero bueno, es lo que me comentan, porque la misma preocupación que tenés vos y que tienen los vecinos lo tenemos nosotros, de romper lo menos posible. Pero bueno. No, yo se lo pregunto porque mi vecino, casualmente cuando llegué el otro día, me dice, anunciaron, porque esto ya ustedes ya lo estuvieron hablando en varias oportunidades, de esta obra de cloacas que llegaría a los barrios esos, yo vivo en uno de esos barrios, y me dice mi vecino, acá nos van a romper el asfalto. Yo le expliqué lo que usted está explicando, que hay que rendir algunos fondos, que se tienen que hacer las obras para poder acceder a otros fondos nuevamente. Entonces, inclusive también te digo por ahí, yo creo que los vecinos lo saben, pero si no, se los comento acá, también tenemos la alegría de anunciar que parte de esas cloacas que en su momento se les cobró al vecino y nunca se les hizo, se va a hacer particularmente finalizando lo que es desde Independencia hasta Catamarca, desde Ruta 9 hasta Tomás de la Torre. Vos sabés bien que se había arrancado por calle Moreno, vereda Este, Independencia, vereda Oeste, bueno, y ahora se van a retomar las obras y se va a continuar hasta Catamarca, lo cual también es una muy buena noticia, porque la gente empieza a creer nuevamente en el gobierno de la ciudad, porque justamente fueron obras que en su momento, gestiones anteriores, les cobraron y nunca la hicieron. Entonces es bueno que la gente empiece a recuperar la confianza. con referencia a las obras nuevas que lleguen de cloaca para los barrios, esto que usted anunció, esto es un crédito de Lenosa, pero hay que devolverlo, hay que hacer contribución por mejoras después. Eso viene muchas veces en los pliegos, por eso te digo, muchas veces se rinde solamente. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una devolución del municipio, y muchas veces lo que se hace también es, no en el 100% del monto, ¿no? Lógicamente, el vecino contribuye con un poquito nomás de la obra que realmente recibió. Esta es otra de las cuando hablamos antes de los pilares de la gestión. Nosotros, en todos los casos que le cobremos un peso de contribución de mejora, lo que primero te hacemos la obra, vos ves la obra, disfrutás la obra, y luego por ahí, digo por ahí porque en algunos casos no se cobra contribución de mejora, pero si el pliego lo exige, se cobra una pequeña parte como contribución de mejora para seguir haciendo obras. Pero el concepto ese de devolución seguramente que no, una obra de 1.000 millones de pesos, así que sería imposible. No, por eso le pregunto si en este caso se sabe si el pliego va a tener contribución de mejoras o no. Si hay algo de mejora es muy, 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 muy accesible, se dan obviamente cuotas y es para hacer nuevas obras, así que no le veo mucho problema. ¿Va a haber cambios en la gestión? Bueno, se retiró Jenny Greenblatt. Sí, nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles porque obviamente nos parece una persona muy valiosa. De hecho es la temporada más fuerte de cultura, dejó todo armado para diciembre, pero bueno, alegó problemas personales y son entendibles en su renuncia, así que desde ya nosotros le vamos a rendir ahí lo que ella se merece, que es un reconocimiento. No sé si será el día 10 de diciembre, que es cuando nosotros justamente cumplamos 2 años de gestión, y bueno, va a tener su reconocimiento porque fue una funcionaria destacada. Y Gabriela también se va al consejo, así que también ha cumplido su labor sobradamente. De hecho, fue justamente elegida por el pueblo para que la representen en el consejo, así que son 2 bajas importantísimas que lógicamente se van a cubrir con personas idóneas como fueron ellas, que han dejado la vara tan alta en sus secretarías, ¿no? ¿Hay nombres? Y habría que preguntarle al intendente. No me corra con eso. No, en serio. O sea, usted no sabe. Fíjate vos que, mira, antes de venir para acá estábamos pensando, obviamente yo estaba pensando justamente en las últimas secretarías que se han creado. En algún caso, en realidad más que creado, se le ha dado rango de secretaría, o las últimas incorporaciones, y han sido muchas personas de planta de la municipalidad que fueron promovidas a la conducción de sus áreas. Ejemplo, Silvia Bárzola, que ella es secretaria de Derechos Humanos y Género, ella es una trabajadora municipal. Uh-huh. La misma Gabriela era trabajadora de la salud, bueno, y se hizo a cargo de justamente la Secretaría de Salud. Hay muchos casos, te podría nombrar muchos más que
se promueven a los propios empleados municipales destacados o que tienen un proyecto o que nos arriman un proyecto, y con mucho gusto nosotros los promovemos a secretarios o secretarias. No de idea, va a tener 500 proyectos y va a tener 500 ¿Por qué secretarios. no? No. Proyectos para cubrir secretaría vacante, no para crear nuevas. Fíjate vos que la Secretaría de Salud, cuando quedó lamentablemente vacante por el fallecimiento de Abel, el querido Abel, fue cubierta por Gabriela, que ella es trabajadora municipal, por sobre todas las cosas. El caso de Silvia Bárzola igual, tiene una secretaría de altísimo rango y ella es trabajadora municipal. Graciela Dibrino es actual coordinadora de educación y ella es trabajadora municipal. Nosotros tratamos de, por sobre todas las cosas, ver la honestidad y la capacidad de las personas. Si cumplen esos requisitos. ¿Y peronista? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Hay funciones que son muy, muy delicadas, por eso te digo. Y obviamente que si es una persona que tiene las mismas convicciones políticas, como en el caso nuestro, que somos peronistas, es mucho mejor. Ahora, hay veces que hay personas que no, o que no defienden tan fervorosamente los principios políticos como lo hacemos nosotros, y no por eso no vamos a aprovechar de toda su experiencia y honestidad. Así que en este caso sí se prefiere obviamente a quien tenga los mismos la misma concepción política. Nosotros lo que no podemos permitir es personas que estén en las antípodas de la concepción política. Sí, a ver, sería lindo discutirlo en otro ámbito o con más tiempo, porque eso hace ya a la política, digamos, español, gorilas no. ¿Peronista o kirchnerista? Yo creo que la sociedad está demandando una amplitud de pensamiento. La sociedad no quiere más la grieta, esto está clarito. Por eso yo a algunos candidatos, funcionarios que un poquito incitan a eso, los llamo a la reflexión, que eso no suma a la comunidad de Funes. Así que más que esos matices, yo digo, mira, que conserven sus ideales políticos, porque obviamente, como hablábamos antes, uno puede hablar un poquito más de solidaridad social, otro puede hablar más de una economía liberal, pero son concepciones políticas, las podemos discutir, podemos ponernos de acuerdo, puede aprender uno del otro. Lo que no podemos hacer es utilizarlo para dividir, para generar odio, que lamentablemente tan mal le está haciendo a nuestro país en general. Pero escúcheme una cosa, usted está como la Jakubowski, ya me desvía la pregunta, que me hizo enojar ese día. No. Yo le pregunté algo concreto, no le pregunté por la grieta. Mira, te voy a dar un caso concreto de un funcionario de primerísima línea, que de primerísima línea y no es peronista, digamos, en su concepción política. No, pero está bien, eso ya lo entendí. Así que usted no pone funcionarios solamente peronistas. Que bueno, tenemos un caso que es bien concreto y lo hemos mencionado en el transcurso de esta nota, y para bien. Entonces, viste, yo creo que ya sé quién es. Pero quién es. Es que yo eso lo entiendo, está bárbaro. Lo que yo le quería... Lo que está bueno del planteo, y esto está muy bueno, porque yo creo que va a ser lo que vamos a tener que hablar, aparte de obras, aparte de estas cuestiones muy locales, de las cuestiones políticas en serio, justamente es el tema de que hay que proponer política, no odio, no dividir a la sociedad en ese contexto. Y justamente elevar a la vara, y seguramente nos va a beneficiar como comunidad el tema de disentir en algún caso, pero siempre en beneficio de la comunidad funes. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos tenés proyectos políticos antagónicos, en los cuales lo único que uno está pretendiendo es dañar la figura del otro, quédate bien tranquilo que el que se afecta a la comunidad. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, vos sabés muy bien que nos toca ir a pelear recursos para Funes en distintas instancias. Vos imaginate que no tuviésemos el acompañamiento de la mayor cantidad de sectores. Esos recursos irían a otra localidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros tratamos de escuchar a todas las voces, hoy nos toca estar en el gobierno, y en otro momento le ha tocado a los otros. Lo que yo te digo sinceramente es que está muy bien el debate, está muy bien el disenso, pero con el límite de poner en riesgo justamente en algún caso recursos para la ciudad, por ejemplo. Es lo que le pasó a Barreto, por ejemplo. Los concejales no le votaron más los aumentos en ese momento y lo llevaron a desfinanciar el Estado.
Por ejemplo, pero mientras se discuta política... porque vio todo, es fácil echarle la culpa a Barreto. No, por eso yo generalmente, fíjate que en el transcurso de esta nota no te dije nombres propios, te dije gestiones puntuales, ¿no? Yo digo nombres propios porque yo no tengo problema. En ese caso, Barreto, como decís vos, por eso también la ciudadanía tiene que tener mucho cuidado. Un intendente tiene todo un equipo de trabajo alrededor, entonces es muy fácil cargar las tintas sobre el que conduce. Pero en realidad es una concepción política. Y bueno, pero eso siempre lo hacen los concejales. Cuando el intendente era concejal también cargaba las tintas sobre Barreto. Por eso, bueno, qué sé yo. Ahí entonces justamente donde yo te digo que un grupo que tiene el gobierno nacional tiene que justamente definir políticas públicas claras que ojalá me toque, pueda tener la oportunidad el año que viene de seguir profundizando políticas públicas. Y justamente que la comunidad participe de qué políticas públicas está necesitando o qué aporte queda. Por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, género. Ahí han hecho algo bien también ustedes. Han traído la posibilidad de que el certificado de discapacidad, que es tan complejo, se realice aquí en la ciudad de Funes con la Junta Evaluadora aquí en la ciudad. Eso es algo muy importante. Sí, tuvimos una charla muy linda el 1 de diciembre en el auditorio, que estuvieron las chicas ahí dando una charla abierta para que justamente la comunidad entienda un poquito lo que es el certificado y vea los beneficios. Así que por eso te digo, me parece que este año lo que vamos a tener, que no es un año electoral, tenemos que aprovechar a elevar un poquito la vara de las políticas públicas. Y digo elevar porque la idea es hacerlo con los sectores de la oposición y con todos los sectores, o las fuerzas vivas o las organizaciones no gubernamentales, todos los que puedan brindar su aporte. Lo que no hay que hacer es generar odio, división o bien esconderse atrás de algún tipo de organización para hacer política agrediendo o difamando. Nada más le quiero hacer una pregunta personal. Esto. Sí. ¿Le gustaría ser intendente? Mira, yo estoy muy, muy a gusto en la función que me encomendó el intendente. Vos sabés muy bien que yo a Rory lo acompaño. Bueno, pero yo ya sé que usted lo quiere. No, por eso. No me hagas la verdad que yo no y te lo digo sinceramente, por eso, saliendo un poquito y entrando a lo personal. Puede quererlo mucho a Rory, pero también gustarle. La verdad que yo me siento muy a gusto con, digamos, generando políticas con Rory y con el equipo. Por eso te digo que hay que tener muy en cuenta siempre también quién acompaña al intendente. Y bueno, nos tocará donde nos toque estar. Y siempre hay algún funcionario medio rebelde. Así que bueno, ojalá que Rory pueda hacer un proyecto político que perdure, que obviamente nos dé mayor calidad política y que después, bueno, sea elegido el que realmente la población decida. Pero escúcheme, si usted no se postula, nadie lo va a elegir. Sí. Puede decir, Papini, usted por favor no viene a postularse. No, yo le pregunto a usted personalmente. No, yo creo que el 2023 va a ser un año, por eso digo, este año, el año 2000, el que viene, ¿no es cierto? 2022. El 2022 va a ser muy interesante para generar políticas públicas. La sociedad tiene que estar muy atento de qué política propone cada fuerza política, justamente, o dentro de cada fuerza política, cada espacio. Yo creo que en el 2023 va a ser muy interesante el proceso electoral porque van a concurrir dentro de cada espacio a su vez distintas vertientes y elevar por ese lado el discurso político. Yo creo ya que no va a haber lista única, Cristina se equivocó. No, yo creo, por eso te digo que justamente hay que dar mayor pluralidad. Esto se reclamó siempre y el 2023 se va a plasmar. Muy bien. Eso marca una autocrítica. No autocrítica. Nosotros desde nuestro espacio jamás, nunca hemos dicho o puesto el dedo de una forma u otra. Al contrario, yo soy el primero que siempre trata de abrir el juego, de escuchar a todas las partes, así que y alentar a los que tienen vocación política y sienten que tienen capacidad para representar a la población. Así que en buena hora y ojalá que el año que viene la dirigencia política, la oposición y los ciudadanos en general, empecemos a discutir más política en beneficio de la ciudad y no tanto como algún sector puntual que le pido, y lo llamo a la reflexión, lo hagan tratando de llevar algún tipo de beneficio personal o ¿Le pegó un telefonazo a Rimini para felicitarlo? Eso lo hará el intendente. Yo calculo que lo veré después en el consejo. Lo crucé el día de las elecciones en varias oportunidades. Usted es un secretario político. Estuvimos charlando amenamente, sinceramente, y después por una cuestión yo te digo sinceramente, nosotros el lunes
siguiente al día de las elecciones estuvimos trabajando mucho, porque obviamente un proceso electoral a veces desatiende un poquito, y bueno, desde ese entonces estamos trabajando, no lo volví a ver, pero seguramente lo voy a ver el día 10, ahora cuando estén asumiendo, y lo felicitaré, lógicamente. Como a toda, Anita tuve ocasión de hablar por una cuestión de trabajo, bueno, de su función, la felicité, así que yo tengo buen diálogo. Bueno, pero esos son el bloque más afín al peronismo. No, fíjate que Mauro se fue recién y estuvimos charlando ahí. No, yo tengo buen diálogo. Y no tengo problema con... No se van a agarrar trompadas. No, pero bueno, vos sabés bien que a ver, hay muchas formas de sin agarrarse a trompada. Bueno, ha habido historia en esta ciudad donde ha pasado muchas cosas. No, sí, por eso. Yo lo que lo llamo a toda la dirigencia política, cuando digo dirigencia política, digo de todos los sectores, es que trabajemos para la ciudad. Y por sobre todas las cosas, sin fomentar la grieta, y fomentando justamente políticas públicas, y bueno, y lo mejor para Funes. Le agradezco mucho que nos haya venido a visitar, que haya respondido las preguntas, que no me pregunte, porque hay funcionarios que ya no pasan no hablo de esta gestión, le hablo de gestiones anteriores, que lo invitas a la red, ¿y qué me vas a preguntar? Y no, te voy a preguntar lo que sé, en el momento. Bueno, por eso le digo, le agradezco porque usted no marca una agenda y se siente y responde de todo, así que siga por esa vía. Muy contento porque la verdad que hacía mucho tiempo que no podíamos compartir una nota en el estudio. ¿Te acordás que la última fue antes de la pandemia? Así que mirá si ha pasado tiempo. Yo cumplo con la normativa. Me pasaron 3 vidas en el medio. ¿Viste? Y han cambiado muchos hábitos, así que en buena hora que volvamos a la presencialidad. Bueno, y ojalá que... Hay que cuidarla, la presencialidad. Igual. Sí. Pero soy optimista, creo que vamos a andar bien ahora. Hay un plan de vacunación, bueno, eso la gente de salud, de la tercera dosis, los chicos, así que veremos. ¿Ves que usted sabe de todo? Un poquito lo que para eso me eligió el intendente en esta función. Muy bien, lo felicito. Bueno. Muchas gracias por venir. Hasta luego. El secretario de Gobierno, Martín Papini, charlando con nosotros. Pausa y cerramos esta edición que ya estamos pasados. Dale.